Mateo capítulo 1, versículo 24, y Juan capítulo 6, versículo 42. Juan capítulo 6, versículo 42 y Mateo capítulo 1, versículo 24. Mantenga ahí su Biblia, porque estas porciones bíblicas nos van a servir para reflexionar algunos minutos en la palabra del Señor. Cuando meditamos, cuando escudriñamos la Escritura, nos encontramos de que hay diversos personajes bíblicos que han quedado ahí plasmados con nombres. Hay muchísimas personas que son protagonistas de tantas historias en las Sagradas Escrituras que para hoy día nosotros son una bendición poder aprender de sus historias. Tenemos historias que son dignas de imitar, ¿no es cierto? Muchísimas historias bíblicas, hombres y mujeres que son un verdadero ejemplo para nosotros hoy. Y también tenemos personajes bíblicos que son ejemplos al revés, que nos enseñan lo que no tenemos que hacer. Alguien dijo, y me gusta mucho esta frase, dijo que el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de otro. O sea, que es como un escaloncito más arriba, ver los errores de otros y aprender. Y sabe que la Biblia tiene ejemplos maravillosos para imitar, como le decía. Pero también, como es el caso de David, del rey David, encontramos que tiene muchas cosas que nosotros tenemos que imitar, su pasión, su amor por el Señor. Pero David, la Biblia no oculta lo que fueron sus errores. Entonces, eso quedó ahí en la Biblia para que usted y yo no cometamos esos errores. Y cuando se habla de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, generalmente lo vinculamos y lo relacionamos con María, ¿no es cierto? E incluso por ahí, una de las religiones más importantes del mundo tiene hasta una veneración a María, una mujer que sin duda fue un instrumento de Dios. Una mujer que tuvo esa responsabilidad que no fue fácil. Porque una cosa es leerlo, estudiarlo, pero otra cosa es vivirlo. Ella lo vivió. Ella sufrió lo que significó los riesgos, las amenazas que rodearon la vida de Jesucristo desde muy temprana edad. Pero ¿sabe? Que hay otros protagonistas que a veces parece que casi están desapercibidos, pero usted no los puede sacar de la escena, porque si los saca la historia no es la misma. Quiero decirle que Dios no solamente ocupó la vida de María, sino que también ocupó la vida de un hombre que la propia Biblia lo describe como un hombre justo. Que la Biblia hable de una persona como justo, ¿sabe qué? Es algo grande. Quiere decir que es una persona temerosa de Dios. Es una persona temerosa de la ley de Dios. Ese hombre justo que relata este capítulo 1 de Mateo, en los versículos anteriores que vamos a compartir, se refiere a José. No encontramos tantos antecedentes de la vida de José, pero sí tenemos lo fundamental. Sabemos que hubo, antes de Jesús, hasta Jesús, hubo una ascendencia, ¿no es cierto?, que están descritas en grupos de 14 en las Sagradas Escrituras. 3 grupos de 14 hasta llegar a Jesús. Y José, ¿sabía usted que es parte del linaje de David?
O sea, era un linaje real. No podemos borrar a José de la escena bíblica porque no es lo mismo. Porque José desempeñó un papel importante, preponderante en el nacimiento, en el crecimiento de Jesús. ¿Sabe que cuando uno revisa la historia, la última vez que se sabe de José bíblicamente es cuando Jesús está en el templo a los 12 años? Lo más probable es que José haya muerto en ese trayecto de Jesús a los 12 años y la cruz. Porque recordemos, cuando Jesús está crucificado, Jesús le encomienda su madre terrenal, llamémosle así, María, a uno de sus mejores amigos, a uno de sus cercanos, a Juan. José ya no estaba. Los estudiosos bíblicos dicen que probablemente José había muerto. No podemos sacar a José de la historia. Y una de las primeras cosas que me gustaría destacar, que sabe que hay personajes en la Biblia que ni siquiera aparecen nombrados, pero desempeñaron un papel importante. La propia Biblia relata que en el ministerio de Jesús habían mujeres que le servían, lo dice los primeros capítulos de Juan, y las menciona como a 3, pero después habla de otras que colaboraban a Jesús con recursos para que Jesús desarrollara su ministerio. Quiero decirles que aunque la historia, quiero decirles que aunque nuestro entorno no nos reconozca, hay alguien que está viendo exactamente lo que usted y yo estamos haciendo y para él nada pasa desapercibido. Si hay alguien que en esta mañana la propia Biblia nos lleva a reconocer, es a este hombre. A este hombre que fue el padre terrenal y el padre legal de Jesús. Cualquiera podría decir, qué bendición. Sí, amén. Qué tremenda bendición. Pero qué difícil. Qué difícil fue para José cuando él estaba enamorado, ¿no es cierto?, de María. Y viene esta mujer, probablemente adolescente, en algún momento a decirle que está embarazada. Usted conoce más o menos la historia. José no dijo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. No, José sabía que ese hijo del cual le estaba hablando María, su novia, no era de él. No lo recibió con alegría. Al contrario, José comenzó a estudiar la forma, las alternativas que él tenía, de forma de no dañar o dañar lo menos posible a María. Quiero decirle que José tenía 2 alternativas. El matrimonio judío se hacía como en 3 fases. La primera fase era que los padres de los novios se ponían de acuerdo en lo que iba a ser el matrimonio. La segunda fase era que ese noviazgo se hacía público. Ya en ese momento se desposaba a la novia. O sea, era ya como un matrimonio, entre comillas, lo que nosotros conocemos acá en Latinoamérica, que es el ponerse las argollas. O sea, esto ya se viene, ¿ah? Eso era. De hecho, tenía 2 alternativas José. Usted lo puede después estudiar en su hogar, puede sumergirse en la escritura y va a ver que es apasionante la historia. Tenía 2 alternativas cuando María le da esta noticia, cuando María le anuncia y le dice que el ángel se le apareció, el ángel Gabriel, que es un arcángel, son de los ángeles con mayor grado. Viene el arcángel y le dice que es una mujer favorecida. ¿Ah? José tenía 2 alternativas. Una de las alternativas que él tenía secretamente era, y la menos dolorosa, era divorciarse ya de María. A todo esto le hablé de las 2 fases, ¿no es cierto? Primera fase, en el matrimonio judío,
que los padres de los novios, llamémoslo así, se ponían de acuerdo. Segunda fase, se hacía público ese compromiso, que ahí ya se desposaba a la novia. En esa fase estaban ellos. Y la tercera fase ya era el matrimonio y la vida juntos. El matrimonio propiamente tal y la vida juntos. Ellos estaban en esa segunda fase. Por eso que José sabía que ese hijo que estaba en el vientre de María no era de él. Entonces imagínense cuando recibe la noticia, un bombazo: estoy embarazada. ¡Wow! La vio complicada, ¿no es cierto? José tenía dos alternativas, se lo dije. La primera alternativa era secretamente hacer el divorcio, que era la opción menos dolorosa. La segunda alternativa, y según la ley de Moisés, según lo que relata el libro de Deuteronomio, era que María tenía que ser apedreada y muerta. ¿Era fácil el panorama? No, ¿no es cierto que no? Era complicado, era difícil. Entonces se le aparece a José ahora el Señor, el ángel del Señor, para decirle de qué se trataba esto, para que José se sintonizara, para que José fuera parte también de este plan. Entonces quiero decirle que María no solamente fue una mujer elegida a ella, sino que esta historia necesitó de un José para que fuera una realidad. Mire lo que dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Mire cómo identificaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no es este Jesús, el hijo de José? ¿Era importante José en esta historia? Amén. Amén. Era importante. Sin él esta historia no era la misma. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. A Jesús se le identificó como hijo de José. Por eso que también a Jesús se le reconocía como hijo de David. José era parte del linaje. Ahora, esta historia tuvo un principio. Y ahí nos vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 24. Dice la Escritura: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. El Señor trató con la vida de María, pero también trató con la vida de José. A José se le identifica como el padre terrenal, el padre legal, el que, ¿sabe?, fue el padrastro, llamémosle así, de Jesús. ¿Sabe? José, aunque la Biblia no nos da tantos detalles como nos gustaría quizás introducirnos, saber cómo fue esa infancia de Jesús, pero sabemos cuando la Biblia dice que fue un hombre justo, José enseñó, educó a Jesús como si fuera su propio hijo. Con los antecedentes que nos da las Sagradas Escrituras, podemos decir que José es un ejemplo de padre. Es un ejemplo de padre. ¿Y sabe cuántas veces nosotros hemos escuchado de labios especialmente de los padres cuando dicen: es que a nadie se le enseña a ser padre? A mí no me enseñaron a ser padre. No vemos que José haya dicho eso. José, cuando el Señor le habla en esta visión, José obedece a Dios. José toma la responsabilidad. José se transforma. Mire qué tremenda responsabilidad, en el protector, llamémosle así, de Jesucristo. Con los riesgos que existen, incluso la amenaza de muerte, José toma a su mujer, toma a Jesús y se van a Egipto. José es un ejemplo de padre. Y sabe, hay tantos modelos, tantos ejemplos de hombres
no solamente en la escena bíblica, sino que en la escena diaria, que son verdaderos ejemplos de padres. Porque a veces pareciera que hoy día en la sociedad en la que vivimos siempre hay una predisposición a reconocer lo negativo, a reconocer las ausencias, las carencias. Pero yo he visto hombres, ¿sabe?, que han sido padre y madre, que por la ausencia de la madre, por distintas razones, han tenido que desarrollar esas dos labores, ser padre y ser madre. Seguramente no es fácil. Seguramente, ¿sabe?, es una gran tarea, pero hay hombres que han ejercido esas dos labores. No solamente las mujeres, que hay tantas mujeres que han tenido que ser padre y madre a la vez, también hay hombres que son padre y madre. Y ¿sabe?, reconocemos esa labor de tantos hombres que han tenido que con sus fuerzas, que a veces con mucha ignorancia, a veces sin tener estudios ni básicos ni superiores, tratar de formar, de educar a sus hijos. ¿Sabe? Llama la atención, según lo que un día se comentaba, se decía, que hay hombres que están privados de libertad, presos, y muchos de esos hombres, a veces sus palabras son: si yo hubiese tenido un padre que me enseñara, si yo hubiese tenido un padre que me aplicara disciplina, yo no estaría acá. Y probablemente hay gente que está presa, que nos está escuchando, y que dicen: si yo hubiese tenido a papá en casa, si él me hubiese puesto los puntos sobre la I. Acuérdense que la Biblia dice que ninguna disciplina en un momento, en el primer momento, se recibe con alegría, con gozo, ¿no es cierto? Eso dice la Escritura. Pero el padre corrige, disciplina a sus hijos. Y sabe que es cierto que el mundo no enseña a ser padre. Pero José era un hombre justo. José aprendió el modelo de padre de las Sagradas Escrituras. Ahí José aprendió cómo era que había que ser un padre, y más encima de un hijo, entre comillas, adoptivo. Por lo tanto, hoy día, ¿sabe qué? José representa un ejemplo a seguir, un modelo a seguir de un padre temeroso a Dios, de un padre que obedeció a Dios, de un padre que se la jugó, de un padre que le enseñó a Jesucristo el oficio de la carpintería. ¿Ve que a Jesús se le identificaba como el carpintero? Hijo del carpintero, él lo aprendió. Pero ¿cuántas conversaciones habrán tenido? José fue el que escuchó las primeras palabras de Jesús. Porque Jesús, como hombre, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar. Jesús no nació caminando, no salió del vientre de su madre caminando, tuvo que aprender, tuvo que ser totalmente dependiente en ese primer tiempo de vida. Escucharon sus primeras palabras, y no me cabe duda que José amaba a su hijo Jesús. ¿Sabe? José representa un modelo. Y yo quisiera, ya para ir terminando, invitar a los padres que me están escuchando a que veamos estos modelos, estos ejemplos de hombres que podían haber dicho lo mismo que a veces se dice tan frecuentemente: a mí nadie me enseñó a ser padre, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y como dicen a veces algunos padres, y ojo que yo no soy como eran conmigo, conmigo eran peor. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Y si yo fuera como era conmigo mi papá, sería distinto. ¿Sabe? Que podamos copiar este ejemplo de hombres como José, que no era un hombre perfecto. Era hombre como nosotros, ¿no es cierto? Era ser humano como nosotros. Pero siempre que hay ese temor reverencial al Señor, ¿sabe qué?
usted va a resolver los problemas, no como le dice el mundo. Usted va a resolver los problemas de forma como enseña el Señor. Probablemente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos que son tan difíciles para la sociedad, tiempos donde incluso en los países se dictan leyes que le quitan atribuciones a los padres para corregir, para enseñar, para educar a sus hijos. Es terrible lo que está pasando. Yo venía conversando con una persona de una de las leyes que se estaba estudiando dictar en Chile, donde, ¿sabe qué? Se quería dictar esta ley de identidad de género, ¿lo ha escuchado usted? Donde se quería que los niños a los 6 años, ellos definieran el sexo que querían tener, más allá del sexo con el que nacieron. A los 6 años quería extenderse esta normativa para que un niño a los 6 años decidiera si era hombre o mujer. ¿Sabe lo terrible de esto? Sin el consentimiento de los padres, a los 6 años. Y si el niñito decía, mire, ¿sabe qué? Yo no soy niñito, soy niñita. Y los padres defendían la postura de que él era niñito, podía ir ante el juez y decirle al juez que él quería cambiarse el sexo y el propio Estado le financiaría esa operación de cambio de sexo, de cambio de sus genitales, pasando por encima por la autoridad de los padres. ¿Sabe? Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos vertiginosos, pero estos modelos bíblicos como José nos enseñan que hay que obedecer al Señor a toda prueba. Se dictó una sentencia por parte de Herodes de matar a todos los niños. José no se quedó ahí, bueno, si el Señor está con nosotros, Dios nos va a proteger. No, él tomó sus cositas y se fue. Un hombre sensible al Señor, un hombre temeroso, un hombre justo. El mejor modelo, la mejor enseñanza que tenemos para ser padres está en las Sagradas Escrituras. Y qué lindo es cuando esta enseñanza es vida, es carne, primero en los padres. Cuando los hijos son impactados, somos impactados cuando vemos ese ejemplo de amor, de temor por el Señor en nuestros padres. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Incluso a veces de hermanos nuestros, conocidos, que han dicho, no, mi mamá siempre oraba por mí. Mi padre era el que oraba ahí. A veces fastidioso, vamos a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, porque pasamos por una etapa, yo pasé también por una etapa difícil, ¿eh? No quiero ir a la iglesia, mi mamá, dale, vamos. Qué lindo es cuando los padres están ahí. Qué lindo es cuando no solamente los padres están diciendo, hijo, tienes que orar, tienes que estudiar la palabra, sino que el ejemplo está ahí en vivo y en directo. El ejemplo está en la casa. Eso impacta. Eso impacta, eso queda, eso se graba. Y seguramente José lo hizo así. José le enseñó la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Hablaban de la palabra, como dice Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y sigue diciendo la Escritura, y se las repetirás a tus hijos. Y sabe que en estos tiempos tan críticos es más importante que usted y yo estemos hablando siempre de la palabra del Señor, porque estamos recibiendo tanto contenido contaminado, corrupto, que si nuestros pequeños no ven ejemplo en nosotros y no escuchan ejemplo en nosotros, ellos van a estar recibiendo esa corrupción. Dice la Biblia, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos andando por el camino, al acostarte, al levantarte. O sea, ¿sabes? Se lo digo en pocas palabras. Siempre. Yo me acuerdo de dichos que mi mamá tuvo seguramente, tantas veces lo dijo que me lo grabé. Muchas veces nos dijo, a ustedes la sabiduría parece que se les va a las patas. Cosas de ese tipo. Pero lo dijo muchas veces. Pero ¿qué pasa si el contenido es palabra de Dios? Esto dice la palabra, esto dice la palabra. Si nuestros hijos ven el modelo de hombres y mujeres piadosos, piadosas, temerosos del Señor, que son la misma persona en la iglesia y en la casa, en la calle, en el trabajo, en todos lados, ¿sabes? Eso impacta.
Y hoy día necesitamos esos modelos. Hoy día necesitamos esos modelos cuando estamos en un mundo y en un tiempo que debe de ser uno de los más complicados que ha tenido que enfrentar la iglesia. Este tiempo. Y sabe, en los niños formamos las próximas generaciones. No podemos sacarnos e irnos a vivir a las montañas y olvidarnos del resto del mundo. Estamos en este mundo cargado, lleno de corrupción, donde el enemigo, sabe, hoy día usted ve cómo está el accionar del príncipe de este mundo, Satanás. Pero Satanás no se olvide que es un ser creado, que Jesús dijo y le dio a la iglesia autoridad. Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Satanás es un ser creado y usted y yo tenemos autoridad dada por Dios para enfrentar las huestes malignas. ¿Sabe qué? No nos olvidemos del gobierno en los hogares. No nos olvidemos de los sacerdotes en los hogares. Qué lindo es cuando nuestros padres nos toman y dicen, bueno, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Qué lindo es cuando tenemos un tiempo de oración en nuestros propios hogares. Vamos a orar. Cuando hay alguna situación difícil, vamos a orar. Cuando estamos bien, oremos al Señor, demos gracias. El gobierno en los hogares, de eso está hablando Deuteronomio capítulo 6. Del sacerdocio, del gobierno en el hogar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, andando por el camino, siempre presente la palabra del Señor. Es lo único, mi hermano, mi hermana, que va a poder mantener nuestro corazón íntegro en medio de estos tiempos difíciles. En medio de estos tiempos difíciles, porque los niños tienen que ir a la escuela. Los niños hoy día se están encontrando con otra educación, pero si no hay una buena formación en los hogares, si no hay una formación correcta en los hogares, ¿sabe qué? Los niños se irán arrastrando por esa mentalidad y entenderán que lo anormal, porque es así, lo pecaminoso es normal. Pero si usted toma la autoridad, padre, en su hogar como sacerdote, va a ser diferente. Va a ser distinto. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos afectarán el entorno. Sus hijos serán influencia en el entorno. Sus hijos llevarán la luz a las tinieblas. Sus hijos serán ejemplo. Sus hijos serán modelo. ¿Sabe qué? Yo creo que llegó ese momento. Si usted dice, no, que a mí nadie me enseñó, pida ayuda, busque consejería, métase en la palabra, métase en oración, métase tiempo con el Señor y el Señor le va a enseñar. Se va a encontrar hablando cosas que nunca habló. Se va a encontrar con revelaciones que el Señor le va a comenzar a dar y va a comenzar a influir a sus próximas generaciones. Sus hijos van a hablar de la palabra del Señor. Sus hijos van a defender la verdad del Señor, los principios bíblicos donde vayan. Sus hijos serán luz porque usted les va a traspasar esa luz que Dios ha puesto en usted. El Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú inflúyelo a ellos, no ellos a ti. Se puede, aunque estemos viviendo estos tiempos difíciles, aunque estemos viviendo como con tristeza lo vemos, en el parlamento se dictan leyes que van en contra de los principios de Dios. La iglesia, dice la palabra, es columna, es baluarte, es fundamento de la verdad. Nosotros estamos para decir, señores, ¿sabe qué? Hay un modelo, hay un ejemplo que está en la palabra. Esto que ustedes están diciendo es anormal. Dios dijo esto, yo creo a la palabra. Y podemos tomar ese ejemplo de ese hombre que tenía los pantaloncitos bien puestos. Perdonen la expresión, pero está bien. Que en un momento dijo, si mal les parece servir a Jehová, elijan ustedes a quienes van a servir. ¿Se acuerdan? Josué 24:15. Si más les parece servir a Jehová, elijan ustedes a quien quieran servir. Pero yo y mi casa, ese es un sacerdote. Pero yo y mi casa
Cuando dice yo y mi casa, es la esposa, es los hijos. Y a mí me llama la atención que nos diga, por lo menos cuenten conmigo, ¿ah? Si más les parece servir a Jehová, ustedes sirvan a quien quiera, pero yo voy a servir a Jehová, no sé mi familia. Voy a preguntarle a la vieja si está de acuerdo. ¿Ah? Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Le voy a preguntar a la vieja. Le voy a preguntar a los chicos, a las chicas que dicen, si están de acuerdo, pero yo sí, yo voy a servir. No. Él dijo, si más les parece a ustedes servir a Jehová, elijan ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe lo que es eso? Es una decisión. ¿Sabe lo que es eso? Es convicción. ¿Sabe lo que es eso? Es pararse en la verdad. Decir, más yo y mi casa, en esta casa se respeta al Señor. En esta casa Jesucristo es el Señor. En esta casa se ora. En esta casa se estudia la palabra del Señor. En esta casa se respeta a los demás. En esta casa se honra a nuestros líderes en la fe, a nuestras autoridades eclesiásticas. En esta casa se habla. En esta casa se respira bendición, porque en esta casa Jesús es el Señor. Gloria a Dios. José, un ejemplo. Y gracias al Señor por este hombre. Pareciera que todos los créditos hoy día fueran para María, pero no sería lo mismo sin este hombre. Póngase de pie, por favor. Solamente el Señor sabe qué es lo que ha puesto en nuestras manos. Solamente el Señor sabe la bendición, padre, madre, que Dios ha puesto. A lo mejor aunque tus hijos hoy día están pequeños, aunque tus hijos no saben ni hablar bien, Santi, quizás los más pequeños, pero ¿sabe qué? El Señor sabe qué propósito hay en esos pequeños, en esas pequeñas que se están formando bajo tu alero. Yo quiero hoy día invitarle a hacer algo. Profetice sobre la vida de sus hijos. Aunque sus ojos naturales no lo esté viendo, profetice sobre la vida de sus hijos. Conozco a un hombre, un padre, que un día me decía, nosotros, nuestros hijos, se los dedicamos al Señor.